grazas a todos pola vosa presencia aquí hoxe. Por suposto, o meu agradecemento tamén á convidada, a Bárbara Anderleu, por estar aquí con nós. Para mí é un placer poder presentala hoxe neste ciclo que leva por nome Pasados Incómodos. Neste caso, se non me equivoco, porque ás veces nos facemos a programación con moita alteración, pero xurden cousas distintas e tal, e van aparecendo. Eu creo que ademais vai ser o último deste curso de seminario deste ano, e eu creo que ademais é un final que de alguma maneira sí que pode funcionar como un broche de ouro, pois eso é dicir, non? Porque se temos que falar de pasados incómodos, pois o tema que nos sucediu Bárbara, un pouco nos pedimos que nos falara de cuestións relacionadas coa súa investigación, e ela nos suxeriu en concreto pois falar desto. Eu creo que encaixa moi ben nesa definición, non? Esta idea de la representación del enemigo en Euskadi e Ulster durante os años de plomo, 1968-1981. Ten que ver, en parte, co que a súa investigación que deu como froito a presentación dunha tese de doutoramento hai, pois, 2-3 anos, pode ser? 2015. Sí. Pois si, claro. 4 anos, pensaba 2016-2015. Digo que ten algo que ver porque ela é unha especialista en todo o que ten que ver cos discursos sobre a construcción das identidades no caso dos movementos regionalistas e nacionalistas en perspectiva comparada. Especificamente na súa tese de doutoramento, ela traballou co caso do País Vasco en comparación co que eran os movementos regionalistas nos Países Baixos, Frisia e Flandes. Me parece que eran os casos concretos que traballou, ademais nun período moi longo, non? Demasiado, creo que lle chegaron a dicir, bueno, non sei se eso é un demérito, porque ás veces, pois, para entender cuestións como o desenvolvemento deste tipo de movimentos, pois axuda a perspectiva longa, e eu creo que ademais é digno de recoñecer a ambición de facelo, non? Era, se non recordo mal, 1840-1945, ou seja, que non estaba nada mal, non? Como digo, ten que ver, pois, sobre todo, pola parte que toca do País Vasco. Aquí se incorpora, e eu creo que ela tamén fixo un esforzo por traelo, supoño que porque é algo que ela está traballando agora, ou que coñece, ou que está coñecendo, o caso do Ulster, pero o que sí me parece interesante é esta idea da perspectiva comparada, non? Porque eu creo que nos pode axudar tamén, nos aquí no ciclo de Pasados Incómodos sempre intentamos introducila dunha maneira ou doutra, porque creo que nos axuda a perspectiva comparada, pois aí tamén ás veces esa especie de ombliguismo de pensar que cuestións que solamente que vemos aquí, que son exclusivas de aquí, que non pasan en ningún outro sitio, non? Bueno, ela xa coñece un pouco, pois xa falamos o formato que seguimos nestes seminarios. Habitualmente comezamos cunha exposición da convidada, preferentemente de non máis de 50 minutos, sobre todo porque, como xa lle comentei, a xente que soe vir aquí participa, pregunta, ten ganas de intervir, e sempre nos sucede que a parte esa é a máis rica e a máis enriquecedora, tanto para os asistentes como, segundo nos contan os convidados, para eles tamén. Así que nada máis, te voy a dar la palabra, Bárbara. Muchas gracias por tu presencia aquí, y nada, y todo. Gracias. Nada. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al grupo por darme la oportunidad de hablar hoy aquí, y a todos vosotros por haber venido. En el País Vasco son vacaciones, así que yo pensaba, bueno, igual aquí no vemos a nadie, pero ya me han explicado que aquí no son vacaciones. Espero que os resulte interesante lo que voy a contar. Bueno, mi conferencia se llama La representación del enemigo en Euskadi y Ulster durante los años de plomo, 1968 hasta 1981. Andrew Kells tenía 5 años cuando empezaron los Troubles, y recuerda que sus padres tenían la costumbre de llevarle de crío a diferentes pueblos de la República de Irlanda para visitar a conocidos suyos, y cómo de repente dejaron de hacerlo sin explicarle nada. Años más tarde se dio cuenta de que la razón habría sido la ocupación de su padre. Por aquel entonces él trabajaba en el Regimiento para la Defensa de Ulster, el UDR. Era una unidad de infantería que se creó en 1970
dentro del ejército británico, y sus alistados se convirtieron en uno de los principales objetivos del ejército republicano irlandés, el IRA. Según su relato, todos los que tenían alguna relación con las fuerzas de seguridad vivían bajo una amenaza constante. En 1968, al mismo tiempo que empezaron los Troubles, ETA comenzó a matar. El 7 de julio de ese año, la organización terrorista asesinó al guardia civil José Antonio Pardines, su primera víctima mortal. Al igual que Andrew Kells, María Dolores López, nacida en Sarauts en 1954, notó en esos años una alteración en la actitud de los habitantes del pueblo, en su caso hacia la Guardia Civil. Recuerda que anteriormente no había tenido nunca que ocultar su condición de hija de un agente del Instituto Armado y que disfrutaba de una vida tranquila sin mayores problemas. Y señala que en torno al 69 o 70 la situación empezó a cambiar. En el 73 se marchó a vivir a Alemania con su marido y solo 2 años más tarde, el 18 de octubre del 75, su padre, Manuel López Treviño, fue asesinado por ETA. Ese julio, María Dolores había vuelto a Sarauts para pasar las vacaciones de verano en su pueblo natal y para que su padre conociera a su segunda hija, y fue la última vez que lo vio. Es difícil señalar cuándo exactamente los miembros de las fuerzas de seguridad y los militares estacionados en el País Vasco e Irlanda del Norte empezaron a temer por su vida por el riesgo de sufrir un atentado terrorista. Dependía de varios factores, entre ellos el lugar de residencia. Testimonios como los de Andrew Kells y María Dolores López nos ayudan a conocer cómo vivieron el día a día durante los años de plomo y cómo fue aumentando el rechazo de una parte de la sociedad hacia ellos. La tabla comparativa de la distribución de los asesinatos cometidos por ETA-M e IRA provisional, elaborada por Ignacio Sánchez Cuenca para el periodo 1968 hasta 2003, nos muestra que la primera organización se centró en matar a miembros de las fuerzas policiales, el 47%, y la segunda se fijó en los militares, el 40%. Esta diferencia se debe a que el ejército británico desempeñó un papel mucho más importante en la lucha contra el terrorismo en Irlanda del Norte que en Euskadi, donde sobre todo las fuerzas policiales la llevaron a cabo. La selección de víctimas no fue casual, sino que se produjo como respuesta a las estrategias de ETA y del IRA, que en esos años abogaban por la guerra de desgaste contra las fuerzas de seguridad y los militares. ¿Cómo evolucionaron esos procesos de estigmatización del otro en Euskadi, Irlanda del Norte, desde el comienzo de las campañas terroristas hasta principios de los 80? Cuando las mismas se perpetuaron bajo unas nuevas circunstancias? ¿En qué medida se diferenciaron o tenían características en común? Intentaré encontrar respuestas mediante el análisis de las representaciones visuales del enemigo difundidas por los nacionalistas radicales vascos e irlandeses, en combinación con un estudio del contexto histórico. Además de hacer un desglose de las diferentes formas de la estigmatización, he optado por seguir un orden cronológico, para que se visualice mejor su evolución temporal. Habrá también espacio para las voces de las víctimas con el fin de comprender las consecuencias de esta campaña de odio. Las fuentes primarias se trabajan aquí a través de un marco teórico que gira en torno al proceso de construcción de identidades colectivas y de la deslegitimación del adversario. Bueno, el término identidad encuentra sus orígenes en la palabra latina idem, que significa lo mismo, y en su proceso intervienen varios componentes que están en permanente interacción. La autoimagen, esto es como un grupo se imagina a sí mismo, suele reflejar una idea de permanencia en el tiempo. No obstante, las identidades colectivas son altamente volátiles y en este sentido la experiencia de la alteridad también es fundamental.
sirve para extinguir a los otros y se vincula con la idea que los otros tienen sobre el propio colectivo, lo que conocemos bajo el nombre heteroimagen. Las identidades nacionalistas radicales en Euskadi e Irlanda del Norte se han edificado en torno a sendos movimientos sociales, que se han convencido que el propio grupo sufre un continuo agravio por parte de un otro hostil y que, como consecuencia, ha adoptado el rol de víctima. La imagen de nosotros como una víctima a la que se le permite tomar represalias es el resultado de culpabilizar al adversario de la primera y única ejecución de la violencia. Los estereotipos y prejuicios se vinculan sobre todo con las dimensiones cognitivas y afectivas de las relaciones intergrupales, pero Daniel Bartal propone otra categorización conductual, la deslegitimación. Se trata de un caso extremo de estereotipación y consiste en una atribución de características muy negativas a ciertos colectivos hasta llegar a excluirlos de toda norma y valor generalmente aceptado. La deslegitimación excita emociones como el odio, miedo, rechazo, rabia y repugnancia. En último término, quita la condición humana al grupo señalado y lo coloca fuera de la sociedad. El efecto de la deslegitimación es el cultivo de la idea de que los otros no merecen un trato igual, que pueden ser hasta eliminados físicamente para protegerse a uno mismo contra esa supuesta amenaza. Se distinguen diferentes tipos de deslegitimación: la deshumanización, la marginación, que es la consideración de los otros como violadores de las normas sociales establecidas, como los asesinos o los ladrones, la atribución de ciertos rasgos de personalidad negativos, o sea, agresores, idiotas, parásitos, la etiquetación política, fascistas, nazis, imperialistas o capitalistas, y la comparación con otro grupo que simbolice la maldad absoluta. Los orígenes del enfrentamiento violento entre los republicanos y los lealistas en Irlanda del Norte durante los Troubles se sitúan en la construcción de dos identidades exclusivistas y beligerantes en torno a dos nacionalidades diferentes, edificadas sobre previas fronteras religiosas, políticas, además de raíces geográficas diferentes. Estas líneas de fractura condujeron en el siglo XX a la construcción de dos comunidades, dos universos paralelos, dos identidades y dos minorías en el norte y el sur de Irlanda. A principios del siglo XX se desarrollaron debates vehementes en torno a la proclamación del Third Home Rule Bill, que concedía más autonomía a Irlanda dentro del Reino Unido, y los opositores se juntaron en la Liga y Pacto Solemne del Ulster, y en 1913 se formó la milicia Voluntarios del Ulster, dispuesta a actuar fuera del marco legal. Esta medida fue respondida por los republicanos irlandeses con el nacimiento de Voluntarios de Irlanda, que posteriormente cambiaría su nombre por el IRA. Entre 1916 y el 21, hasta la firma del Tratado Anglo-Irlandés, que dio lugar al Estado Libre Irlandés, los miembros del IRA fueron cometiendo cada vez más acciones violentas. Los policías, los protestantes y los antiguos soldados estaban excluidos de su comunidad y fueron convertidos en objetivos legítimos. En este periodo, la Policía Real Irlandesa, la RIC, sufrió un fuerte ostracismo social. Finalmente, partidarios y detractores del Tratado Anglo-Irlandés se enfrentaron en 1923 en una guerra civil que duró 10 meses. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, cuando el Estado Libre Irlandés se convirtió en la República de Irlanda, separada del Ulster, que seguía formando parte del Reino Unido. La mayoría de la población católica en el norte de Irlanda quedó excluida del poder, a costa de los unionistas, que se hicieron con el control de la región.
Su marginación fue visible en determinados ámbitos como la concesión de vivienda, el trabajo, servicio público y en ciertas localidades como la ciudad de Derry, Londonderry. En Euskadi, ETA surgió en 1958 como respuesta a la inactividad del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, contra la dictadura. Una nueva generación de nacionalistas pretendía continuar la guerra que sus antepasados habían perdido, y el nacionalismo vasco había desarrollado un sentimiento agónico desde su surgimiento a finales del siglo XIX. Su fundador, Sabino de Arana, contrapuso vizcaínos y maquetos, inmigrantes españoles, desde la afirmación de la superioridad de la raza vasca, y posteriores líderes nacionalistas pues continuaron con la deslegitimación del español. Y ya avanzada la dictadura de Franco, los nacionalistas vascos radicales que acababan de constituir ETA fueron alejándose del criterio racial aranista, pero no de su intento de dicotomización étnica. Los fundadores de ETA determinaron quiénes formaban parte de la comunidad vasca y quiénes estaban excluidos en función de si sabían euskera, y luego, hacia finales de los 60, en función de su ideología. ETA culpaba al régimen de estar cometiendo un genocidio contra los vascos. Eran constantes sus quejas por la represión de las fuerzas de orden público, los jueces o el cuerpo de maestros, pero también por la desnaturalización que supondría la llegada de miles de trabajadores españoles. No obstante, la convivencia en el País Vasco a principios de los 60 todavía no estaba marcada por la fuerte campaña de odio que se vislumbraría a lo largo de los siguientes años. Por ejemplo, Francisco Javier Sáenz, cuyo padre, el ex guardia civil Alejandro Sáenz Sánchez, fue asesinado el 30 de diciembre de 1985, recuerda el prestigio del que gozaban los guardias civiles a principios de los 60 en Lasarte, en Guipúzcoa.